Ecuador se prepara para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Silencio electoral y ley seca comenzarán a regir desde mañana. Los 8 aspirantes a la presidencia, incluido el actual mandatario Rafael Correa, convocaron a sus seguidores a los actos públicos de cierre de actividades proselitistas. Alrededor de 350 observadores internacionales presenciarán estos comicios para los que fueron convocados 11 millones de ciudadanos. Cobertura especial de NTN 24. Saludamos en el lugar de la noticia, en Quito, donde a esta hora Correa adelanta el cierre de su campaña, a nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, muy buenas noches. Adelante. Un aplauso al compañero Maxi Petro Balzaca. Laura, Héctor, Fabio, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos ustedes desde la capital ecuatoriana. En estos momentos me encuentro en el sur de la ciudad, en el cierre de la campaña oficialista del presidente de la República, Rafael Correa. Hasta hoy a la medianoche, los candidatos podían expresar sus posturas, puesto que empieza la veda electoral. Sobre este tema les hemos preparado aquí en NTN 24 el siguiente informe. Veamos. Comienza el silencio electoral en Ecuador para los comicios presidenciales de este domingo. El mandatario y candidato a la reelección, Rafael Correa, decidió cerrar su campaña ante miles de simpatizantes en el sector conocido como La Michelena, en el sur de Quito. Prohibido olvidar ese pasado de feriados bancarios, de incautación de nuestros depósitos, de migración forzosa que destruyó decenas, centenas de miles de familias. Los otros 7 candidatos a la jefatura de Estado, todos de la oposición, también convocaron a actos de cierre de campaña. Guillermo Lasso, aspirante a la presidencia por el movimiento Creo, cerró su campaña en el occidente de Guayaquil. A partir de este viernes quedan prohibidos los actos proselitistas para estos comicios que convocarán a alrededor de 11 millones de ecuatorianos a las urnas. Asimismo, desde este 15 de febrero, los medios de comunicación impresos no podrán publicar ninguna información relacionada con las encuestas, sondeos o cierres de campaña de los aspirantes a la presidencia. De acuerdo con las leyes ecuatorianas, la publicación de imágenes de los mitines políticos podrían influir en el electorado. La multa para quienes incumplan va desde $50.000 hasta $100.000. Alrededor de 350 observadores internacionales provenientes de América, Asia, África y los países árabes vigilarán el proceso electoral. Los observadores pertenecen a entidades como la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, el Parlamento Andino y la Liga Árabe. Laura, Héctor, Fabio, tal como se dijo en nuestra nota, alrededor de 11.600.000 personas, incluidos los extranjeros que están para votar, tendrán su derecho. Hasta las 5 de la tarde. En este momento, como les dije, me encuentro en el sector en el cierre de campaña oficialista del presidente de la República, Rafael Correa. El presidente Correa está en la tarima presentando. El presidente Correa está en la tarima presentando nuevamente a cada uno de los candidatos que forman la lista oficialista para la Asamblea Nacional, sobre todo los candidatos que son nacionales, no los provinciales. Están cada uno de ellos aquí saludando a la gente que ha venido al sector de La Michelena en un gran número para acompañar al presidente de la República en el último mitin político aquí en el sur de la capital ecuatoriana, específicamente en el sector de La Michelena. Y como también se dijo en nuestra nota, amigos televidentes, hoy a partir de la medianoche comienza la veda electoral, es decir, ningún candidato podrá hacer campaña y anunciar sus tesis políticas y los medios de comunicación no podrán entrevistar candidatos ni hablar, ni invitar a personas que hablen a favor o en contra de cada uno de sus candidatos. De lo contrario, sí se podrá hablar de todo el proceso electoral que será este domingo a partir de las 7 de la mañana. Amigos en el set, ustedes tienen más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Claro que sí, Marcelo, muchas gracias y por supuesto NTN 24 seguirá con la cobertura de esta información. Y hasta ahora establecemos contacto vía Skype en Quito con César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios. Señor Ricaurte, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Laura. Un gran saludo para Héctor y para toda la audiencia en América Latina y Estados Unidos.
Claro que sí. Quisiera empezar por preguntarle, ¿cómo reciben estas restricciones a la prensa durante los días previos a las elecciones en Ecuador? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ha sido una campaña bastante atípica en la cual los medios de comunicación ecuatorianos han sido sometidos a un proceso de, digamos, limitaciones muy severas a la actividad de informar a los ciudadanos. Hoy mismo había un reporte de John Otis, corresponsal del CPJ, del Comité para la Protección de Periodistas, sobre la cobertura de medios en el Ecuador. Y él bien describía que las secciones de los diarios son en este momento unas páginas muy aburridas, en la medida en que se tiene que dar el mismo trato, el mismo espacio a todos los candidatos, independientemente de si representan un candidato importante a la reelección como el mismo presidente Correa o un candidato marginal que no tiene mayor opción de voto. Los medios de comunicación ecuatorianos no han podido optar por tener una línea editorial definida frente a los candidatos y por lo tanto tampoco han sido espacios de debate, de discusión, de intercambio de ideas. Señor Ricaurte. Nosotros, sí. Perdóneme que lo interrumpa, pero justamente quería preguntarle por ese punto. Esta ley de la democracia que creó unas restricciones que en realidad podríamos decir que son inéditas en muchísimos países del mundo. Por ejemplo, esa imposibilidad de seguir la campaña de los candidatos. Como usted dice, es una campaña aburridísima, los medios no la están siguiendo, so pena de ser castigados porque supuestamente podrían participar en política. Con esta situación, ¿usted sí cree en realidad que hay libertad de expresión en Ecuador? Bueno, hay severas restricciones y creemos que el proceso electoral ha sido un campo de experimentación de lo que podría suceder si se aprueba finalmente una ley de comunicación en la cual el gobierno logra imponer restricciones al trabajo de la prensa. Creemos que este periodo electoral, estos 45 días en los cuales hemos podido ver, por un lado, medios oficialistas, medios en manos del gobierno, haciendo campaña abiertamente a favor del presidente Correa, pero los medios privados con severas limitaciones para poder expresar una línea editorial, para poder pronunciarse a favor de alguna tesis política o por último a favor de un candidato, como pasa en cualquier país democrático del mundo. Frente a esas restricciones creemos que hay realmente muchos peligros para la libertad de expresión en el Ecuador. Señor Ricaurte, la pregunta que ronda tanto en Ecuador como en América Latina es: ¿la orden de Correa a su gabinete y a los demás funcionarios de no hablar con medios privados es una medida constitucional? No es una medida constitucional. Nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad justamente de esa medida, en la medida en que finalmente está incorporando una discriminación contra medios de comunicación que son legalmente establecidos, que deben estar protegidos, están protegidos de hecho por la Constitución ecuatoriana. Entonces creemos que es una medida absolutamente discriminatoria contra estos medios. Señor César Ricaurte, pues le agradecemos mucho por haber estado en el informativo. Él es director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. Continuamos con otras noticias.